y empezar entonces con un llamado a lista. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del módulo 4, correspondiente a la clase de seminario taller de multimedia. Bueno, entonces hoy, siendo 3 de septiembre, procedo a hacer llamado a lista. Les pido por favor que contesten, abren micrófono y, ¿por qué no?, abran cámara también. Bueno, chicos, Johan Calambas. Johan. ¿No está? Juan Daniel Cano. Presente, profe. Y ahí escribió Profe, Johan Johan en Alexander te el chat, escribió sí. por el chat. Ok, listo, vale. Bueno, creo que es importante el tema del micrófono para hacer cualquier intervención. Por favor, revisar. Juan Camilo Carmona. Juan Camilo. No, no está. ¿No ha llegado? David Céspedes. Presente. Isabela Correa. Presente. Luisa María Cuero. Presente, profe. Antonio José González. Antonio. Escribió por el chat, profe. Chat, vale, sí. Listo. Andrés Felipe Jiménez. Andrés Jiménez. ¿No está? Juan Felipe Jiménez. Presente. Okay. Jean-Pierre Joven. Presente, profe. Joseph Marulanda. Presente, pro. Juan Sebastián Olivar. Juan Sebastián. ¿No está? Sebastián Ordóñez. Presente, profe. Daniel Paz. Presente, profe. Ok. Andrea Pérez. Muy bien. Jonathan Rojas. Aquí, profe. María Paula Salazar. María Paula. No es. Profe, te están escribiendo por el chat. Sí, me está escribiendo Andrés Jiménez. María Paula, ¿no está? Bueno, no contesta. David Sánchez. Presente, profe. David Sánchez. Presente, profe. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ah. Y Juan Pablo Sandoval. Juan Pablo Sandoval. Presente. Y Manuel Beruti. Presente, profe. Bueno, repito por ahí de pronto si me salté a alguien. Juan Camilo Carmona. Presente. Ok. Juan Sebastián Olivar. Juan Sebastián. María Paula Salazar. Bueno, creo que son los dos que hacen falta, correcto. Bueno, si en algún momento se conectan, por favor, escriben al chat o anuncian porque si no les queda la falta.
Bueno, chicos, entonces vamos con la temática de hoy. Hola, profe, perdón. Hola, cuéntame. Bueno, chicos, voy a proceder a compartirles pantalla. Profe, Dime. me conecté un poco tarde. ¿Ya llamó lista? Sí, sí. Ya acaba de llamar, ya te chuleo por acá. Listo. Ah, listo, profe. Vale, gracias. Bueno, solamente nos hace falta María Paula Salazar. Bueno, vamos a compartir. Bueno, chicos, entonces les pido mucha atención. Un tema súper, súper importante para todo lo que tiene que ver con la conceptualización en diseño. ¿Ya? Entonces, básicamente para que ustedes sean conscientes de todo movimiento o toda creación y toda forma que estén utilizando para cualquier proyecto gráfico. Bueno, con esto es que trabajamos los diseñadores gráficos, en esencia. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los elementos y principios del lenguaje visual, cómo las formas tienen un discurso, ¿ya? Cómo existe una retórica en todo lo que nosotros podemos llegar a componer, ¿no? Cómo transformar ideas en comunicación, ¿cierto? Y llevarlas al plano visual. Entonces, todo empezaría por aquí, el famosísimo plano cartesiano, ¿cierto? Donde todos los elementos que nosotros vamos a disponer en una posición específica va a corresponder a unas coordenadas, ¿no? Y más ahora que hemos estado hablando de gráficos vectoriales, ¿cierto? Donde somos conscientes de que un punto tiene una información específica en el espacio y que estas coordenadas nosotros las entendemos como un cuadrante derecho, ¿cierto? Es positivo, y los cuadrantes izquierdos inferiores, ¿cierto? El inferior derecho, el inferior izquierdo, donde los valores son positivos y negativos, dependiendo del cuadrante en el cual nosotros nos encontramos, y que existen dos ejes, que son el X y Y. Nos marcan esas posiciones precisamente, y ese límite, donde el 0 está en todo el centro, ¿correcto? Entonces, hacia arriba corresponden valores positivos, hacia abajo valores negativos, y en la línea horizontal en X, a la derecha va lo positivo y a la izquierda van los valores negativos. Entonces quiero que revisemos este imagotipo. ¿Ya? Es una marca muy reconocida que se llama Johnny Walker. Esta marca que están viendo ahí sufrió una transformación. Y es que inicialmente, cuando pues fue expuesta por primera vez, pasar aquí, digamos que la evolución que tuvo esta marca corresponde a, primero, pues es un caminante, ¿cierto? Es una marca de whisky, es propiedad es una marca escocesa, además, y fue establecida por primera vez por un famoso tendero que era llamado John Walker, ¿ya? De ahí viene pues también su nombre, Johnny Walker. Pero miren que la marca o este personaje anteriormente iba caminando hacia la izquierda, ¿no? O sea que era más como esto. Esa fue la primera imagen que tuvo, ¿ya?
era un caminante a la izquierda. Digamos que de forma sin intención, los creadores simplemente, bueno, vamos a hacer un personaje caminando y pues no se fijaron que iba caminando hacia la izquierda. Pero resulta que después de enfocarse un poco más en cómo la comunicación, cómo la forma, cómo la dirección a mí me puede dar también comunicación positiva o negativa, pues entonces pongámoslo a caminar a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque a la derecha es ir hacia arriba, es ir avanzando. A la izquierda nosotros nos devolvemos. Y eso nos lo dice el plano cartesiano. ¿Okay? El plano cartesiano nos dice que si nosotros mandamos algo en dirección izquierda, estamos en valores negativos, estamos retrocediendo. Y si vamos hacia adelante, en la percepción plana, se tiene que interpretar siempre con una dirección hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, aquí básicamente un dato anecdótico y por esta razón, pues el logo, digamos que el logo ya compuesto actualmente, pues es con el icono gráfico en este caso de Johnny Walker, caminando hacia la derecha, ¿ya? Bajo su eslogan, famosísimo eslogan Keep Walking. Bueno, entonces después de ver cómo este ejemplo, así un poco forma de paréntesis, vamos a analizar cuáles son los elementos conceptuales que se utilizan en el lenguaje visual. Entonces estos son los elementos conceptuales. También existen unos elementos que son los elementos de relación, ¿ya? Que vamos a ver, que es cuando ya utilizamos todos estos elementos conceptuales y aplicándolos también mediante unas técnicas también podemos representar otro tipo de comunicación. Entonces, el primer elemento conceptual es este, el punto. El punto es el signo más sencillo que puede formar parte de una imagen y es sin dudas el elemento más simple del lenguaje visual. El punto tiene una enorme fuerza de atracción sobre la mirada y su ubicación dentro del encuadre crea interesantes relaciones de composición. Miren que si yo quiero mostrar o definir que ustedes se enfoquen en algún espacio, ustedes todos van a mirar el punto, ¿correcto? Y donde yo coloque ese punto, ahí va a estar atraída la visual de ustedes. Ese proceso de atracción. Entonces, es muy importante ser conscientes de en qué momentos algo tan simple como un punto o resaltar algo va a llamar la atención de las personas. Y es algo tan simple como en un formato blanco, si nosotros ponemos un punto en cualquier ubicación, es lo que va a llamar la atención, por muy pequeño que sea, porque de eso se trata. Entonces entendámoslo como básicamente el elemento más simple dentro del lenguaje visual y el punto hace parte de todos los demás elementos y de todas las formas que se puedan crear. Si hablamos en el contexto de la creación de imagen digital, los vectores se conforman por estos puntos de nodos, ¿tá? Que son los que conforman cualquier tipo de figura. Y en el contexto de los mapas de bits, o sea, no lo vectorial, sino lo que corresponde a la imagen digital, todo está definido igualmente por puntos. O sea, un punto es ese elemento que compone y que hace parte de cualquier forma, símbolo o imagen que nosotros podamos percibir. Luego está la línea. La línea es una proyección de ese punto. Podríamos decir que la línea es el trazo del punto al desplazarse. ¿Ya? Entonces, miren que la línea en sí misma pues representa una cantidad de acciones. Porque una línea puede ser recta. Miren el gráfico de la derecha donde hay varios ejemplos de líneas. Pueden ustedes ir interpretando que dependiendo de su composición, de su trayectoria y de su forma, eso nos va a representar distintas representaciones, ¿ya?
va a significar muchas cosas. Por ejemplo, cuando una línea es activa, miren la forma que tiene. Cuando, por el contrario, es pasiva, una línea recta. Cuando es estructural, rígida, sólida, miren cómo se representa. Cuando es fluida, suave, cuando es estable. Entonces, todos estos elementos yo los puedo representar con esa variación que va a tener la línea. Entonces es importante, por eso en el lenguaje gráfico, cómo se representan las formas, ¿no? Miren, por ejemplo, la inestabilidad. Entonces, cuando ustedes comienzan a apreciar una composición gráfica desde el diseño de una portada de un libro o el diseño de una portada, bueno, de una revista, van a notar cómo hay elementos que comienzan a aparecer con estas disposiciones, ¿ya? Cómo colocar, por ejemplo, contenedores de texto. Entonces, ¿de qué forma vamos a presentar? Si va a ser algo equilibrado, si va a ser algo vertical, si va a ser algo refinado. Por el contrario, va a ser algo de pronto más dinámico, ¿ya? Entonces, analicen por favor estas distintas aplicaciones y combinaciones que tienen las líneas y pues ustedes ya pueden ir sacando sus propias conclusiones, ¿no? El punto, dice Kandinsky, está constituido exclusivamente por tensión. La línea, en cambio, combina tensión y dirección. ¿Correcto? ¿Sí saben quién es Kandinsky? ¿O ni idea? Pueden googlearlo. Kandinsky es un reconocido pintor del arte abstracto, ¿okay? Específicamente del expresionismo abstracto. Bueno, continuemos con más elementos. También tenemos aquí el plano. Miren cómo se va transformando ya. Del punto pasamos a la línea, de la línea pasamos al plano. El plano surge del desplazamiento de una línea en el espacio y puede adoptar numerosas formas y colores. Las formas básicas del diseño pueden estar constituidas por una superficie, el plano, o por su contorno, el límite. ¿Okay? O sea que pues está más que claro, ¿no? Ya nosotros entendemos, por ejemplo, los colores de relleno y los bordes, ¿no? Ambos constituyen a un plano. Puede ser que tenga simplemente contorno o que solamente tenga su superficie. Y los planos están constituidos en tres formas fundamentales, las cuales son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Ya nosotros las conocemos, ¿cierto? Ya hacen parte, digamos, desde primaria conocemos estas figuras básicas dentro de la geometría. Aquí pues hacen parte de los elementos fundamentales de los principios del lenguaje visual. ¿Okay? Están dentro de los elementos conceptuales de los principios del lenguaje visual. Bueno, luego viene el volumen. El volumen es un objeto gráfico que crea un espacio tridimensional con sus características de ancho, altura y profundidad. Se crea por medio de planos en movimiento y también perspectivas variando el tamaño. Todo ello de manera ilusoria, porque estamos hablando aquí de que seguimos en dos dimensiones, pero en dos dimensiones nosotros podemos representar igual una tridimensionalidad por medio de esa profundidad que nos da el volumen. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo, también digamos, de los datos curiosos que nos da la historia. Las civilizaciones egipcias son consideradas una de las, digamos, más antiguas, ¿eh? Digamos que tienen de lo que es la historia, fueron de las primeras grandes civilizaciones digamos, en conformar unos grandes sistemas en temas de su población, en temas de la construcción de ciudades e incluso en los temas relacionados con la comunicación. Entonces miren arriba cómo se ve en este caso un conjunto de ideogramas, así se le denominan a este tipo de ilustraciones que hacían los egipcios con los jeroglíficos y demás.
donde por medio de figuras se representaban acciones, ¿ya? Por eso se llaman ideogramas, o sea, no son solamente gráficos, sino que ya estos gráficos representaban ciertas acciones. Pero la comprensión del mundo sobre el plano era en 2 dimensiones. Entonces, miren que todos los personajes que están ahí siempre están sin ningún tipo de perspectiva, sin ningún tipo de volumen, ¿ya? Entonces, así eran las ilustraciones en ese entonces, hasta que ya pues años después, cuando se comenzó a explorar el tema de la perspectiva y la profundidad de campo y entender el mundo, digamos que no solamente en 2 dimensiones, sino que podemos representar una tercera dimensión en el plano, pues en el gráfico que está debajo, pues pueden ver cómo hay una representación de acciones, ¿cierto? También se está representando unas situaciones, pero con la diferencia de que aquí ya ustedes pueden ver que existe la profundidad de campo, que hay unas posiciones en el espacio, ¿ya? Que hay elementos que están adelante, otros que están detrás, y incluso pues que influyen factores como su posición, como la iluminación incluso, donde se proyectan sombras. Entonces es un poco como esa evolución a la hora de implementar cada vez más elementos en los dibujos que se hacían en ese entonces en la época. Bueno, aquí vamos a ver otros elementos entonces que también hacen parte de los conceptuales. Recuerden que estamos en los elementos conceptuales. Aquí aparece la escala, ¿cierto? La escala puede definir un punto de foco, resaltar áreas importantes y guiar la mirada de los espectadores. Pueden ver el gráfico del lado derecho que corresponde a este elemento. Bueno, aquí hay algo importante y es que puede haber una ambigüedad entre lo que es escala y lo que es tamaño, ¿cierto? No quiero decir que esté mal cuando nosotros decimos que, uy, yo quiero cambiarle el tamaño a un triángulo de estos. O decir yo voy a escalar el triángulo pues para que quede más grande. Digamos que pues no voy a entrar a decir que esté equivocado, pero realmente el tamaño hace referencia a medidas absolutas, ¿ya? Sobre todo aquí miren el ejemplo que aparece, que aparece escrito el tamaño de una hoja de papel de 22 por 18 centímetros. Entonces ahí estamos hablando específicamente de tamaño. Mientras que la escala alude a la relación directa entre los elementos de un diseño, ¿ya? O sea que es más como la proporción o ese tamaño que está dentro de la composición, no el tamaño absoluto externo, que ya es otra cosa. Digamos que por eso el tamaño aplica mucho para el mundo físico y nosotros definitivamente cuando hablamos de algo, pues no sé, con una persona decimos, no, pues agrandemos esto o cambiemos el tamaño o hagámoslo más grande. Mientras que ya pues en el contexto de la composición, que nosotros pues somos quienes definimos esas tareas de tamaño, pues hablamos más de escalabilidad, ¿no? También digamos decir, no, vamos a escalar esto, pues suena un poco extraño quienes no manejen el lenguaje visual, ¿no? Ustedes le dicen a alguien, vea, escáleme tal cosa, no, difícil, ¿no? Van a entender otra cosa totalmente distinta. Uno dice vuélvalo más grande o agrándeme tal cosa. Bueno, la escala se puede utilizar para crear jerarquía visual. Cuando es una composición se muestra un elemento en una escala relativamente más grande que los demás, nuestra mirada se dirige naturalmente hacia allí. O sea que es un recurso que se utiliza para, en cierta forma, llamar la atención o marcar un acento en lo que nosotros estamos haciendo como composición. Entonces en el gráfico pueden ver que existen muchos triángulos, unos más grandes que otros, y definitivamente el principal pues es el que está en la mitad. ¿Ya? Hay muchos de estos recursos que por su propia naturaleza, cuando uno está haciendo una composición, casi que se van dando. Y es como cuando uno hace un póster si ustedes miran los pósters, por ejemplo, de las series o de las películas, regularmente siempre el que va a aparecer más grande, por lógica, van a ser los protagonistas, siempre. Y los actores secundarios o los protagonistas secundarios van a aparecer por ahí mezclados en eso. Y para eso, digamos, pueden ver muchos ejemplos. En estos momentos se me viene a la mente, por ejemplo, los que maneja Star Wars, clásicos, donde siempre aparece una jerarquía, una escala en la composición. Pero, profe, yo tengo una preguntita. Dime.
poquitico rápido. No sé si lo resolviste ya, o no lo escuché. Sabemos que el grande es el que más llama la atención, pero necesariamente tiene que estar en el centro para que haga ese efecto. No, no, no. O puedo colocarlo en cualquier lugar estratégico, o existe un lugar mejor para posicionarlo. Exacto, exacto. Si bien la posición también juega un papel importante, porque cuando algo está en el centro quiere decir que está equilibrado y que los otros elementos pueden estar influenciados por él. Aquí yo lo marcaría como una influencia, pero lo que tú dices es cierto. No necesariamente tiene que estar en el centro. Si el triángulo más grande está al lado izquierdo, bien va a tener ese mismo protagonismo y los otros elementos pues van a jugar otro papel. Pero sí, es importante lo que tú mencionas. Vale, gracias. Bueno, la medida. La medida también es un elemento. Un mismo elemento gráfico puede parecer grande o pequeño según la ubicación. Miren que estamos hablando de que cuando volvemos a algo pequeño, podemos tener la sensación de que está más lejos. Así estén en el mismo lugar. Que para nosotros cuando lo hacemos en el papel, está en la misma posición, pero sí, es una forma de representar que algo esté más lejos, ¿no? Según el tamaño que tenga. Entonces, según la ubicación, el color y los elementos que la rodean, las pequeñas tienden a alejarse y en general cualquier objeto carece de escala cuando no se puede comparar con algo. O sea que cuando no tengo un punto de comparación, pues es imposible tener una referencia de los tamaños y de la escala. Como en el caso del punto que les mostraba ahora, está solo, realmente él no tiene ningún otro punto de comparación, por lo cual pues en ese caso no podría compararse con otro elemento. El color, que ya empieza a ponerse interesante. Bueno, Isaac Newton es mundialmente reconocido por haber creado el primer círculo cromático en 1706. Este tipo se puso a estudiar los colores y qué compone los colores y los pigmentos y demás. Y él tomó el espectro de colores que se produce cuando la luz atraviesa un prisma, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, y los ordenó en un círculo segmentado. ¿Ya? Al girar rápidamente el círculo en un disco rotativo, los colores se mezclaron y se convirtieron en blanco a la vista del ojo humano. ¿Ya? Digamos que fue un experimento que él hizo, ¿no? Si ustedes ponen los colores y los ponen a andar en círculos, digamos que por una sensación de ilusión óptica, todos los colores se combinan en un blanco. ¿Ya? Entonces, el círculo cromático que ven ahí a la derecha es el que hizo, bueno, realmente este no lo hizo Newton, lo hizo otro artista, pero se inspiró en esa teoría y lo representó precisamente en un círculo donde colocaba al lado los demás colores. ¿Listo? Hasta llegar a este círculo cromático que es el que, pues, el que se utiliza en la actualidad. Aquí pues están los colores esenciales, ¿ya? Miren, por ejemplo, pueden notar que los colores primarios aparece el azul, el rojo y el amarillo, ¿cierto? Bueno, hay muchas teorías con el tema del color, por ejemplo, que el rojo no es un color primario, sino que es un color terciario, porque producto de la combinación de otros, pero bueno, aquí digamos que en este está representado como si fuera un color primario y por eso se basan en ellos, ¿no? Miren, está el azul, el amarillo y está el rojo. Los colores análogos. ¿Qué es un color análogo? Un color análogo es un color que está relacionado con una misma gama cromática. Entonces miren los análogos, por ejemplo los análogos del rojo. Son el rojo anaranjado, el naranja, el amarillo naranja y el amarillo. Digamos que hasta ahí llegan los tonos análogos. Entonces cuando yo les digo a ustedes, bueno, hagan una composición, hagan un cartel donde van a utilizar colores análogos, ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Quiere decir que van a trabajar tonalidades que estén relacionadas con un mismo tono. Pueden hacer el mismo ejercicio si se van, por ejemplo, al azul, ¿no? El azul, los colores análogos, pues vienen siendo el
el azul, verde, hasta convertirse incluso en esa tonalidad verde. Pero aquí el claro ejemplo está con el tema de los análogos. Aparecen también los secundarios, que son los que están justo una posición después, ¿ya?, de los primarios. Los colores complementarios. Cuando ustedes escuchan hablar de un color complementario, quiere decir que el color complementario es totalmente el opuesto en esa posición de círculo cromático. O sea que vienen a ser como los colores invertidos. Digamos que los colores complementarios se utilizan cuando uno quiere ganar total contraste. Entonces, aquí nos faltan dos colores que son el blanco y el negro, ¿cierto? Pueden buscar en Google, voy a buscar otro círculo cromático donde me encuentre también el blanco y el negro, que de alguna forma también son colores complementarios, porque están totalmente opuestos. Bueno, hay unos círculos cromáticos donde aparecen unas gradaciones también de los colores, algo así como este. Bueno, no me lo están mostrando. También tenemos los intermedios y pues bueno, básicamente es entender eso, ¿no? Que tenemos un círculo cromático y eso es algo que se aplica mucho a la hora de seleccionar los colores, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué pasa si mi texto o si este elemento gráfico que está encima de este otro, yo quiero que se diferencie? Entonces voy por los complementarios. Si yo por el contrario quiero, no, yo aquí quiero que esto sea más armónico, que no se vaya a ver chillón, entonces trabajemos con los colores análogos, que van a estar relacionados, ¿ya? La principal recomendación que yo les hago es que traten de que en una composición no manejen más de 3 colores, ¿ya? No manejen más de 3 tonalidades. Y eso que son 3 colores y ojalá diferentes, ¿no? Porque si son análogos, bueno, ahí puede haber cierta flexibilidad, pero si son colores distintos, cuando ustedes van a hacer cualquier composición, una presentación, sí, que van a hacer algún tipo de diseño, traten de no exceder esa cantidad. O sea, 4 colores ya comienza a ser una policromía demasiado, puede causar mucho ruido, entonces preferiblemente siempre menos es más, ¿no? 2 colores y hasta 3. Bueno, más Profe, una adelante, pregunta, pero qué pena. dime. Pero digamos en la infografía que trabajamos la clase pasada se ve que pues es un poco colorida por lo del video que las representaciones que haya en la imagen, ¿no? Exacto, de hecho ahora la podemos analizar desde ese punto de vista, ¿ya? O sea, lo podemos analizar desde ese punto de vista y efectivamente es algo que ustedes van a encontrar comúnmente, o sea, van a encontrar todo diseño, todo lo que ustedes vean, muchachos, es susceptible a mejora y a cambios, pero también depende de la intención, porque a veces la intención es esa. No quiere decir que esté mal del todo, sino que a veces la intención es precisamente esa, causar ruido, que no sea como tan tranquilo, tan armónico, sino que sea chocante. Eso también es una forma. Por aquí estoy viendo algunos ejemplos, bueno, que voy a dejarlos por aquí abiertos. Y ahora se los comparto. Bueno, después del color tenemos la textura. Hace referencia cuando se le agrega materiales que se perciben como variaciones o irregularidades de una superficie continua, ¿ya? Entonces, tramas, también se les llama tramas, en algunas partes uno lo puede reconocer como tramas, se representan así como lo ven en la derecha, básicamente son los acabados de que puede tener un material, ¿no? Que es corrugado, si es liso, si es poroso, si tiene perforaciones, ¿ya? Entonces, cuando se le agrega material a un elemento, eso se le llama la textura. Y además puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual. Si ustedes quieren que algo se vea pues áspero, pues entonces tenemos que como colocar muchos poros, por así decirlo, mucho ruido en la textura. Y pues lo importante es ese tema de los sentidos, ¿no? O sea, poder como yo imaginarme cómo sería frente al tacto ese elemento. Entonces, es otro elemento
que juega un papel importante en la comunicación de los elementos. Y ahora, pues, los elementos de relación. Vamos a ver cuáles son esos elementos de relación. Tenemos el énfasis o punto de enfoque. Se consigue creando un elemento que sea el punto de interés dentro de una composición. Existen varios elementos para crear el énfasis. El primero es destacar. Como pueden ver en el primer gráfico de la izquierda, lo importante aquí es romper la composición con algún elemento para cumplir con el concepto de destacar. Entonces, si todo está uniforme, si todo está ordenado, si yo por ahí desordeno algo, ahí estoy destacando. ¿Ya? Sin necesidad de que tenga que ser grande, tamaño, o sin llamar mucho la atención. Miren que de una forma muy sutil, organizada y muy uniforme, yo puedo también destacar un elemento. En este caso se está destacando por la forma, ¿no? Es una forma distinta a todas las demás. Por el color. Con un color podemos lograr enfocar la atención en un elemento dentro de la composición. Entonces, miren, tiene la misma uniformidad y simplemente, incluso la misma forma, pero esa variación de color, pues va a marcar un acento ahí y vamos a tener ese énfasis o punto de enfoque. Entonces, cuando queramos ganar énfasis o punto de enfoque, podemos utilizar estas tres variables. Destacar, cambiar el color o cambiar el tamaño. ¿Correcto? Miren que el tamaño ya pues lo habíamos visto. Básicamente es utilizar elementos de diferentes tamaños. Esto nos ayuda a centrar la atención en un punto específico. El balance y el equilibrio. La falta de equilibrio suele incomodar en una composición. ¿Ya? Esto es algo, pues, digamos, como de la percepción. Uno ve algo como desordenado y bueno, y habla de incomodar, pero no quiere decir que sea mal, ¿no? Depende de la intención que se tenga. A veces la intención es precisamente eso, llamar la atención y luego sí, pues, presentar un buen mensaje. El balance en una composición es importante para mantener una armonía visual, curiosamente. Existen dos tipos de balances o equilibrios. El primero, el simétrico, que consiste en ubicar los elementos de forma equilibrada en ambos lados de la composición. Esto se da con mucha naturaleza en las composiciones y es precisamente para dar ese equilibrio. Entonces, es simétrico porque lo que yo tengo a este lado de acá está proyectado en el otro lado, ¿correcto? Entonces aquí voy a hacer como para acentuar lo que estoy diciendo. Miren, lo que tengo en este lado, si yo lo proyecto como en espejo, va a ser exactamente lo que está al lado de acá. Es la misma cantidad. Entonces, de esa forma me equilibro. Y miren que aquí tengo la misma representación, que puede ser en elementos simétricos, pero hay variación en la forma. Entonces ahí ya comienza a ser una representación asimétrica. Consiste en mantener un equilibrio visual, porque de hecho lo tiene. Miren que aquí está el equilibrio, los mismos pesos, por así decirlo, aunque los elementos no mantienen la misma forma. Entonces aquí tenemos unos acentos. Acentos se le llama cuando un elemento es distinto a los otros. Entonces, estos son todos los distintos. Y los de acá, pues sí comparten propiedades en común. Ritmo y movimiento. El ritmo es la frecuencia con la que se repite un elemento, pero logrando mantener la armonía y jerarquía de cada uno de los elementos. Entonces, en el primer caso, miren que el movimiento es radial, va en círculos, eso lo representamos de esa forma. Y también tenemos el ritmo lineal. ¿Ya? Miren que a pesar de que las formas no están uniformemente organizadas, sí, pues tienen evidentemente, están representadas sobre una base horizontal o lineal. Y hay una variación y casi que si nosotros siguiéramos la ruta, ya casi que sabemos cuál es el patrón, ¿no? Ahí sabemos cuál es el patrón, donde el patrón sería pues la primera línea en esta posición, la segunda línea en esta posición, la tercera línea sería en la misma posición primera, por lo consiguiente la que sigue sería en esta misma posición. Entonces ahí se identifica claramente el patrón, lo mismo que acá, que nos da el movimiento radial. O sea que podemos representar movimientos sin que sea una animación, claro que sí. ¿Ya? Si queremos que sea un movimiento radial, entonces pues obviamente vamos a hacer
curvas y si queremos un movimiento lineal, pues obviamente vamos a seguir una misma dirección. Y la proporción y escala. Bueno, aquí cuando se habla de proporción se refiere a la existencia de la armonía entre varios elementos en un mismo espacio con respecto al tamaño o la cantidad. O sea que es armonía. Armonía es cuando los elementos pueden ser distintos pero tienen algo en relación. ¿Okay? Esa relación puede estar determinada por la forma, puede estar determinada por el color incluso. La proporción y escala consisten en crear orden y equilibrio entre todos y cada uno de los elementos de una composición. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el tamaño? Cuando varios elementos de diferentes tamaños dentro de una misma composición crean una relación entre sí. Entonces, miren el primer ejemplo, desde el tamaño. ¿Okay? Son distintos, ¿cierto? Pero tienen un orden lógico. Van de mayor a menor. Entonces, ahí se está manejando una proporción y una escalabilidad. La proporción. Varios elementos en un mismo diseño con diferentes tamaños crean armonía visual. Miren cómo se acomodan en el formato, comparten la misma forma y cómo se estructuran también, que ellos están armando un mismo cuadro, ¿no? Están armando una misma proporción como tal. Y cuando no es proporcionado, como aparece acá, miren lo que pasa con la división, cuando los elementos no crean esa misma armonía, ¿no? Varios elementos están separados y con diferentes tamaños, pero creando visualmente una unidad. Igual todos en conjunto son una unidad, pero pues ya tienen esta división o este asentamiento. Bueno, la armonía. Armonía y unidad. Cuando un grupo de elementos están relacionados y organizados entre sí y siempre representan, cuando un grupo de elementos están relacionados y organizados entre sí, esa I que está ahí sobra, siempre representan una unidad. ¿Ya? ¿Qué es la unidad? La unidad es la transmisión del mensaje a comunicar de forma coherente y armoniosa para lograr cumplir con el objetivo de diseño. Esa palabra ustedes se la van a encontrar en todas partes o cuando hablen, o sea, alguien que maneje el tema de diseño, ¿cierto? O del lenguaje visual como tal, las artes visuales. Cuando se habla de unidad es eso, que los elementos estén relacionados con algo, ¿ya? O sea, que compartan el mismo tema. Entonces, en este caso, cuando queremos hacer armonía o unidad, podemos hacerlo por medio de la repetición. Cuando un elemento se copia en repetidas oportunidades sin importar que sean de diferentes tamaños. ¿Cuál es la unidad aquí? Que todos son triángulos, ¿ya? En el primer caso. En la sucesión, este principio se logra cuando se utiliza de forma repetida un elemento o color, en el cual uno de ellos es el que mantiene el punto de enfoque. Aquí miren que está también la variación de tamaño, pero está compartiendo la linealidad y está compartiendo también la forma. La proximidad se refiere a mantener una distancia entre los elementos de la composición. Miren que esa distancia es equivalente. No hay ninguno que le esté sacando ventaja a los otros. Entonces ahí se habla de armonía y de unidad porque pues comparten la misma forma. La armonía. Este principio se refiere específicamente al color. El uso de los colores análogos es el que define a la armonía, o sea, todos los colores que estén relacionados. Recuerden que los colores análogos son los que están al lado, o sea, son mis vecinos en tonalidades. Entonces, a eso se le denomina armonía. Cuando nosotros manejamos colores que están relacionados con el que yo estoy manejando. Entonces, la gama de azules, entonces variaciones de tonalidades entre azules, variaciones entre tonalidades entre rojos, amarillos, etc. Y el contraste. En el contraste, como en la armonía, se refiere al color, pero en este caso a los complementarios. Entonces miren lo curioso, cuando hablamos de unidad, ¿cierto? Estamos hablando de la repetición, la sucesión, la proximidad. Y cuando hablamos de armonía, se refiere a los colores e igual que el contraste. O sea que uno puede decir que algo es
a pesar de que la palabra armónica pues, se puede utilizar en muchos otros contextos, en esencia estar definiendo es un concepto de color. Entonces, la armonía es específicamente atribuida a los colores, ¿ya? Y lo mismo que el contraste. Por eso cuando hablamos de que, uy, eso está en bajo contraste o alto contraste, son temas de color, básicamente. Y el contraste se logra con los colores complementarios, o sea, los colores que están enfrentados, el blanco y el negro, el verde y el rojo, ¿ya? El naranja y el azul son los que vienen siendo los complementarios. Bueno, y por último, ya aquí terminamos los últimos elementos de relación, ¿ya? Repito, los elementos que nosotros vimos que son los conceptuales, son los que se refieren al punto, a la línea, al plano, el volumen, la escala, el color, ¿cierto? Y la textura. Y los elementos de relación son pues los últimos que hemos visto: el énfasis, punto de enfoque, balance, equilibrio, ritmo, movimiento, proporción y escala, armonía y unidad, y este último que es la simplicidad. Entonces debe existir un equilibrio y armonía entre los colores, tipografías y elementos utilizados en cada uno de nuestros diseños. Esto es lo que diferencia al que sabe utilizar todos estos elementos con un buen fin, al que lo hace simplemente guiado por la intuición o por el gusto, ¿ya? Que en algunas veces eso puede funcionar o no. Pero aquí nos basamos en ese principio que yo les dije incluso hace un rato, que menos es más. Esa palabra menos es más es clave, porque quiere decir que si yo en esencia estoy comunicando o mostrando lo que tengo que mostrar, ¿para qué lo voy a llenar de detalles y de decoración y de maquillajes innecesarios? Entonces aquí es donde entra la simplicidad, ¿ya? Donde colocamos elementos de forma ordenada sin sobrecargar el diseño, ya que así se expresa mejor el concepto. A veces llenar de tanta decoración y de tanto detalle lo que puede hacer es perjudicar nuestra intención. Obvio, tampoco podemos ser tan simples, ¿no? Porque también hay que diferenciarse. Si no, todo sería igual. No habrían, pues, nada se diferenciaría de lo otro. Y aquí, pues, tenemos la complejidad, que es la disposición de los elementos de una composición de forma desordenada. Pero todo, repito, depende de lo que nosotros estemos de los objetivos que nosotros tengamos. Bueno, y eso pues es todo lo que corresponde a este tema. Ya pues yo les comparto. Vamos aquí a Webex. Y bueno, chicos, entonces, bueno, estamos justo a tiempo, sí, ya van a ser las 6. Entonces vamos a proceder, no sé, dudas, chicos, aportes con respecto a los temas que vimos. Repito que ya nosotros hemos estado trabajando en oficio con estos elementos a la hora de hacer la réplica de redibujo de Mario, el ejercicio que empezamos a hacer la clase pasada, donde ahora que voy a tener muy en cuenta la participación que escuché, donde podemos analizar, digamos, desde ese punto de vista de todos esos elementos que acabamos de ver, cómo se están cumpliendo de buena manera en el diseño, ¿ya? Pero lo que sí les puedo decir es que así hayan excepciones, sí se deben cumplir una gran cantidad de estos elementos para que haya una verdadera composición y que haya una armonía, porque si uno se pone a tirar colores por tirarlos, créanme que las composiciones no se van a ver bien. O sea que hay que saber respetarlos y hay que saber en qué momento saber dar un buen uso, un uso responsable sobre esto. No está de más decir que también una de las técnicas para uno aplicar bien estos conceptos se basa en la observación. Entonces observen, hagan el ejercicio de observación, es clave para todo, para el dibujante, para el diseñador, para incentivar la creatividad. Pues lástima que no tenemos acceso a la biblioteca, pero yo regularmente me llevo unos libros
unos libros muy interesantes que hay en la biblioteca sobre algo que se llama arte conceptual. El arte conceptual es una etapa dentro de cualquier proceso de diseño que se enfoca en marcar todos los parámetros de color que va a tener, por ejemplo, una película, un videojuego, una serie animada. Y en la universidad se encuentran varios de estos tomos de arte conceptual. Por ejemplo, está el de Finding Nemo, está el de Toy Story, está el de esta película Mad Max Fury Road, la que salió hace como unos 6 años, creo. Bueno, hay unos libros interesantísimos que en serio, cuando tengan la oportunidad de volver, que al parecer eso está más cerca que lejos, poderlos mirar, porque es un ejercicio de observación y uno se va nutriendo de eso. Entonces, a la hora en que uno ya se suelta las manos en un computador a hacer una composición, vamos a tener como más criterios a la hora de seleccionar. Yo sé que pues nuestro ADN no va a ser competir con artistas ni con diseñadores, pero sí es importante tener esa línea estética bien definida. Sobre todo ustedes que son ingenieros multimedia, ¿verdad? Que tienen esa particularidad o ese punto diferencial frente a otras ingenierías donde pues, trabajan lo que son los medios y lo que es la integración del arte con la tecnología. Ustedes van a estar trabajando todo el tiempo con temas artísticos y eso estoy totalmente seguro por la línea que ustedes tienen. Bueno, chicos, entonces vamos a proceder a continuar con el ejercicio práctico. Entonces vamos a abrir la aplicación. Voy a compartirles nuevamente pantalla y empecemos a trabajar esa parte. No sé si llegó, siempre llegó. María Paula Salazar, ¿llegó o no llegó? Sí, profe. Sí, ok, bueno. Oh, qué pena, no he revisado el chat, no sé si ha pasado algo en el chat. Perdónenme, ya voy a revisar. Ok, listo, vale. Ya me actualicé en el chat. Bueno, chicos, vamos a abrir la aplicación y recuerden el ejercicio que estamos haciendo es inspiracional, no vamos a hacer una réplica. De hecho, si queremos cambiar algunos acabados, los podemos hacer y vamos a ir avanzando. Ese es digamos que el objetivo de este ejercicio es que nosotros ya apliquemos nuestros propios criterios a las representaciones que están ahí. Porque más adelante lo que nos pasa no es una infografía, sino un artículo escrito muy denso y nosotros tenemos que convertirlo en una infografía. Que ahí les estoy dando una pista de lo que va a ser el parcial. ¿Ya? De cómo nosotros transformamos un texto robusto en algo un poco más digerible y con una mejor presentación. Bueno, entonces vamos a abrir, vamos a ver si en mis recientes de pronto está. Sí, aquí está. Lo chévere de guardar en la nube. Habíamos quedado hasta aquí, ¿cierto? Miren que yo ya le estoy dando mis toques personales con el tema del color. Lo que vimos la clase pasada fue que, pues, además del color, podemos aplicar degradaciones en ese color, ¿no? Gradaciones de color entre un tono y otro. Y eso es lo que nos da, pues, este acabado en este caso. La gradación nos da también la sensación de volumen. Entonces, por ejemplo, si yo hago una elipse y yo le pongo un color degradado, escucho por ahí un microfonito abierto. Miren que una gradación me puede dar a mí la sensación de volumen.
Simplemente, ya, mírenlo ahí, como si ya se tratara de algo que tuviera volumetría. Entonces, en esos casos es válido utilizarlo. Bueno, voy a buscar mi referencia y recuerden, ustedes me van a ir siguiendo. Vayan abriendo el documento. Creo que todos vamos ahí, ¿no? Porque la clase pasada, vamos a ver, asistimos todos. Hasta ahora, wow, estoy impresionado. Estamos 100% de asistencia. Eso, en los años que llevo, muchachos, dando clase, que ya son más de 6, nunca había vivido esto. Gracias en parte a las clases virtuales, ¿ya? Uno de los beneficios. Ustedes saben que todo tiene puntos positivos y puntos no tan positivos. En este caso es un punto positivo. Bueno, perdonen, aquí voy a abrir mi referencia para que la analicemos desde el punto de vista de los elementos que vamos a encontrar. Bueno, efectivamente estoy viendo en la composición, en esta, una cantidad desenfrenada de color, ¿cierto? Casi que colocando en cuestión todo lo que les decía por el tema de los colores. Pero miren que por acá se van viendo cómo la combinación de colores tampoco es tan marcada. Se ve que hay colores análogos. Hay varias tonalidades. Sin embargo, noto que predomina el rojo, por ahí el azul. Hay tipografías o letras en azul y demás. Bueno, chicos, entonces había quedado hasta aquí. Voy a empezar a trabajar esta parte. Esta claqueta que está aquí. Esta la vamos a hacer con un conjunto de figuras, las cuales vamos a convertirlas en formas compuestas, ¿verdad? Para que quede fusionada, quede todo el mismo color. Y aquí, esto también lo podemos hacer con unas formas compuestas de color, de diferenciación o de recorte. Y luego lo vamos a rotar. O sea, esto en síntesis es un rectángulo y le aplicamos unas diagonales y hacemos el recorte. Entonces, manos a la obra. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no? Bueno, ¿sí? ¿Listos, muchachos? Pues, profe, yo estoy volviéndolo a hacer porque no se me guardó el proyecto Wow. en Gravit. Pero ya estoy ahí haciéndolo de nuevo. Bueno, no importa, el que tenga problemas empiece desde esta parte. Bueno, chicos, a continuación, entonces, voy a hacer la claqueta, entonces voy a primero a basarme en la parte. Ustedes vieron que tiene una forma, pues, como en diagonal, pero yo me voy a basar como si estuvieran rectos. Entonces, vamos a hacerlo así. Creamos un pequeño rectángulo. Voy a aplicarle un color, vamos a hacer una variación, voy a aplicarle un color rojo, ¿ok? Quiero empezar a aplicar esos principios de la armonía, que los colores tengan cierta relación. Entonces, bueno, hacemos un rectángulo rojo y vamos a hacer un rectángulo blanco más pequeño aquí. De esta forma. Entonces pueden ir adelantando, lo que voy a hacer es esto. Ya les explico acá. Estoy haciendo este rectángulo, muchachos. Esto es lo que hice. Hice este rectángulo, ¿cierto? Pero todavía no le doy esta curva. Hice un rectángulo pequeño que va a ser la parte blanca. Y ahora lo que voy a crear son unos rectángulos que voy a colocar en diagonal, así encima. Para luego hacer el recorte. ¿Vale? Entonces, continúo. Aquí puedo ser muy preciso para que quede, pues, uniforme, para que me queden estas distancias más o menos equidistantes. Y ahora voy a crear 1, 2, 3, 4 rectángulos más delgados a lo largo.
Voy a pintarlos de otro color como para que ustedes vean. Miren, rectángulo negro aquí. Y a este sí lo voy a girar un poco. Lo voy a girar de esta forma. Entonces, una vez lo giro, voy a duplicarlo. Ya saben cómo duplicar, ¿no? Con Alt sostenido y arrastran o con comando D. Comando D, mire que él va a replicar esa figura. Aquí pues, bueno, puedo hacer como un ejercicio de redistribución para que termine más o menos aquí. Y ahora voy a proceder a hacer recortes. ¿Qué voy a cortar? La forma que está arriba con la que está en el fondo. Voy a hacer aquí un ejercicio que no siempre va a funcionar, vamos a ver, que es como todos están encima, voy a seleccionarlos de una vez. Selecciono el último, también con Shift, y voy a aplicar aquí sustraer. Miren que aquí funcionó perfecto. En algunos casos, por ejemplo en Illustrator no es posible pues hacerlos todos de una vez, toca agruparlos o bueno, pero el principio en sí es el mismo. Entonces miren que ahí ya tengo la parte de la claqueta, ¿cierto? Puedo ajustar un poco si quiero que me quede pues más alineado, como que no quede tanto espacio, lo pueden hacer. Si quieren lo agrandan un poquito. Queda más o menos así. Así. Bueno, me dicen por acá, profe, ya no puedo usar Designer. Claro que sí lo puedes usar. Dile que continúas con la prueba gratis. Dile que continúas con la prueba gratis. Mira que aquí me dice la versión no ha caducado. Dale simplemente que vas a continuar con la gratis. La gratis te deja hacer todo lo que estamos haciendo. No hay ningún lío. Vale. Bueno, estamos hasta ahí. ¿Puedo continuar, muchachos? ¿Quedó clarísimo? Voy a agilizar un poco porque yo sé que ustedes ya se están volviendo expertos en este tema. Ok, bueno, ¿alguien tiene dudas? Ven, profe, ¿cómo fue que hiciste para que, o sea, lo último que hiciste para que no se vieran los rectángulos negros? Ok, mira, voy a devolverme. Mira lo que hice. Uno en el fondo, uno en la mitad, y todos estos son los que me van a cortar la forma que está arriba, ¿cierto? Lo único que hice fue seleccionar uno a uno. Eso lo puedes hacer con Shift, como normalmente es, ¿cierto? Selecciono el del fondo y le digo clic derecho. Ah, perdón. Clic derecho no. Vamos a crear una forma compuesta. Y le di sustraer. Porque voy a restar todos estos que están aquí, los voy a restar del último, del que esté en el fondo. Él tiene en cuenta esa figura. ¿Ya? Entonces mira que ahí ya quedó. Ah, ya, gracias. Bueno, como el de abajo es prácticamente el mismo, entonces lo que puedo hacer es duplicar. Voy a duplicar todo esto. Miren, voy a duplicarlo así. Este va a quedar recto. Y este que está arriba lo voy a girar un poco. Porque es una claqueta. Ahí más o menos. Con las flechas puedo ayudarme. Con las flechas hacia arriba o hacia abajo ustedes pueden desplazar las formas de una manera más precisa. Y solamente me restaría aquí crear un rectángulo un poco más pequeñito para que quede aquí como la cabeza de la claqueta, y lo mismo al lado de acá, que en este caso también va a ser rojo. O sea que voy a copiar el mismo color. ¿Correcto? ¿Y qué voy a hacer con esta forma? Porque yo no quiero que sean independientes, yo creo que todo sea una forma. ¿Qué vamos a hacer? Crear una forma compuesta. Entonces presten atención, chicos. Miren, voy a hacer esto y ya les dejo a ustedes un minuto para que puedan. Esta forma la pueden hacer en un minuto y no me pueden decir que no. Voy a seleccionar las figuras del fondo, ¿cierto?
y voy a darle aquí crear forma compuesta, unión. Miren que se rellena todo. Obviamente me está tapando los otros elementos, entonces lo que hago es mandarlo para atrás. Correcto, entonces, listo, les doy tiempo para que lo hagan. Quienes ya lo tengan van a agregar el texto sería este. Every 60 segundos, 100 horas de video, a una hora de YouTube. Es probable que me toque ajustar algunas cosas o hago caber el texto ahí. Entonces miren que estoy cambiando los diseños. Podría aplicarle un degradado, muchachos. Miren. Va a aplicarle un ligero degradado aquí. Con colores muy complementarios. O sea, que casi que no se sienta ese cambio de rojo con ese cambio de rojo. Entonces voy a pararme aquí y voy a pintarlo. Perdón, aquí el color todavía me causa un poquito de dificultad cambiar el color. Entonces aquí. Ajá, así es. Miren que es un leve color rojo para que le dé un poquito, para que se relacione también con esta unidad que está acá, ¿no? Miren que quiero manejar unidad a partir de las transparencias, o sea que todos los iconos que yo maneje en mi infografía les voy a agregar una ligera transparencia. De hecho, en este voy a hacerlo más sutil, no tan marcado. O sea que el rojo va a ser más parecido todavía. Miren que ahí casi ni se nota, pero si uno lo mira en detalle, sí pueden ver que aquí el rojo es un poco más oscuro que el que está acá. Bueno, ya pasó un minuto, entonces supongo que ya vamos aquí. Ahora con el texto vamos a completar en este caso este gráfico. Aquí ya toca pues hacer una mezcla entre tamaños de la letra y características de la misma, ¿no? O sea, si es en negrita, por ejemplo el 60 segundos, voy a colocarlo en letra tipo bold, negrita o extra negrita. Le voy a cambiar el color a blanco. Y voy a crear otro texto. Esto ya aquí es carpintería, ¿no? Ya ustedes deben dominar esta parte. Bueno, vamos a ver qué pasa en el chat. Ok, bueno. Por aquí dicen, profe, yo ya terminé la tarea, yo terminé el mío con temática. Vale, pues te invito a que participes en la clase porque ya de hecho hiciste la tarea, ¿vale? Pero bueno, ahora si quieres hablamos. La pregunta es si quieres me contestas por el mismo chat. Guardo tu confidencialidad porque es mensaje privado. Te pregunto, ¿la temática que hiciste está relacionada con esto de YouTube o es de ese tema que elegiste y la información también es de ese tema o cómo es? O sea, pregunto, ¿tu tema, a pesar de que lo hayas vestido de otra forma, está relacionado con la información que yo estoy presentando aquí o es otra información? Contéstame eso. Bueno, pues la idea del ejercicio no era esa, ¿no? O sea, igual, pues creo que vale por tarea, pero la tarea que van a tener el resto es hacer este ejercicio, pero lógicamente no les puede quedar
ni medio parecido a esto, porque ustedes van a hacer su propio, o sea, no es, recuerden que no es calcar, estamos haciendo nuestra propia infografía, haciéndole variaciones, ¿correcto? Entonces, bueno, te invito a que hagas los ejercicios que están aquí y ya tú decides cuál presentas, ¿vale? Bueno, continuemos. Aquí hay que jugar con esta parte del tamaño, la proporción de los textos. Sean muy organizados, chicos. Y a eso me refiero a que, por ejemplo, la alineación, ¿no? Que esto empiece donde termina, donde va, o sea, que empiecen al mismo nivel. Aquí hay una herramienta de alineación. Véanla acá. Si yo quiero alinear los elementos al centro, la puedo usar. Si lo quiero alinear a la izquierda, son estos que están aquí arriba. Alinear a la izquierda sirve para que sean muy organizados con las proporciones. Bueno, aquí parece que es la misma letra. Entonces duplico. Y por acá termino con un texto como de menor importancia. Miren cómo se destacan aquí los textos, ¿no? Eso se hace con la intención de que lo que yo primero perciba, o si no quiero leer, lea 60 horas de video. Y estoy obviando el every. Bueno, vamos aquí con R. Miren que ya va quedando interesante. Ok, ya pues para el tema del icono, miren aquí, está pues quedando muy similar. Viene acompañado de un pequeño icono. Que lo voy a hacer así de forma muy rápida, ¿no? O hagámoslo utilizando formas compuestas también. Miren, un rectángulo, un triángulo, perdón. Luego un rectángulo. Miren que ya están trabajando en el ejercicio que deben presentar como tarea, ¿no? Deben completar este ejercicio. Y ya acá pues hago lo que corresponde. Puedo jugar duplicando las formas para que me queden con los mismos, más o menos con el mismo grueso y demás. Miren que aquí hice un icono muy rápidamente. Y para que ya quede bien, vamos a convertirlo en forma compuesta. Unión. Unión. Y mírenlo, ahí ya queda perfecto. Vamos a compararlo, miren que es inspiración. ¿Ya? No va a quedar exactamente igual, pero ahí vamos. Bueno, tiempo, ¿cómo vamos? Vuelvo pequeño un poco todo. Bueno, vamos a analizar los otros elementos. Bueno, el siguiente ítem que sigue, que alcanzamos a llegar hasta más o menos, vamos a hacer, bueno, este yo creo que voy a obviarlo, voy a continuar con este, ¿no? Bueno, porque este miren que es también jugar con rectángulos, aquí pues puede ser una elipse, aquí sí hay un recorte que yo creo que ya lo pueden hacer, aunque miren que también por el medio del contorno de esta forma se puede también suprimir esto.
vamos a hacer este. Voy a explicarles cómo hacer este, que se hace también haciendo unos ligeros recortes aquí, ¿vale? Aquí pues también miren que hay otro rectángulo que tiene a su vez un recorte acá y tiene una línea de silueta. ¿Qué más de raro hay aquí? Bueno, una línea punteada. ¿Sí ven que hay una línea punteada? Entonces vamos para allá. Bueno, vamos a crear esta forma entonces. Esta forma de acá. Este es un rectángulo que ocupa casi todo el ancho del formato, ¿no? Prácticamente así de ancho. Voy a pintarla del color naranja. Yo creo que ya queda bien aquí. Un naranja muy similar al de la referencia. Yo voy a pintar esto de rojo. Con temas corporativos. Ah, que este no era el final. Recorte. Ah, no, perdón. Eso va rojo también. Bueno, entonces miren los detalles que va a tener este. Voy a empezar por los externos, que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 esferitas, unas del mismo tamaño y una más grande que las otras. Entonces, empiezo por las elipses. Aquí puede ir una. Aquí duplico. Recuerden, con Alt y con Shift al mismo tiempo pueden duplicar y miren que les muestra para que quede alineado. Bueno, vamos a ser precisos aquí. Voy a empezar por la mitad. Voy a dejar estas a un lado y voy a alinear la más grande porque debe quedarme en toda la mitad. ¿Cómo hago para que quede en toda la mitad? Pues bueno, de hecho el programa puede que me ayude. Miren que si yo utilizo aquí como unas líneas guía, ahí ya me quedó en la mitad. Pero supongamos que yo la tengo por acá, estoy más impreciso. Puedo seleccionar ambos elementos y aquí tengo la herramienta que les mostraba hace un rato. Alinear al centro. Aquí hay una que se llama alinear a mitad. Entonces si yo la hundo, miren que él automáticamente me lleva esto a la mitad. Entonces ahí ya tengo la certeza de que esa esfera del centro está en toda la mitad. Voy a correrla simplemente un poco hacia acá. Y bueno, ya paso a duplicar estas dos que están aquí. Y hago que tengan unidad por distanciamiento. Unidad por distanciamiento, o sea que estas distancias sean equidistantes. Miren que ahí ya queda más o menos cómo sería ese recorte. Voy a correr un poquito más estas. Así. ¿Y qué hago con el caso contrario? Voy a duplicar y las voy a llevar al otro sitio. Voy a duplicar. Y voy a duplicar con Alt. Con Alt Shift puede ser y me las llevo para acá. Un poquito más salidas.
Listo, ahí ya más o menos queda como la referencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Selecciono todo, miren. Voy a probar de una vez con todas. Y por último, la que se supone está en el fondo y vamos a darle sustraer. Miren lo que ahí quedó ya. Ya quedó mi forma compuesta con los agujeros del ticket. Fácil, ¿no? ¿Cómo les fue con esto? Miren que estamos haciendo aquí la misma operación que hicimos al hacer esta parte. La misma operación que hicimos al hacer esta parte. ¿Correcto, muchachos? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien necesita que repite algo? Díganlo con confianza. Lo repito. Me interesa es que todo quede claro. ¿Sí está fácil, chicos? ¿O algo se sale de control? ¿Vamos bien? Bueno, ese silencio lo va a interpretar como Sí, profe, yo estoy ahí. algo Bien. positivo o como algo negativo, no sé. Me quedan las dudas, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Si miro la referencia, entonces miren que vamos a encontrarnos con, bueno, está la tipografía, está el texto y aquí una línea aquí de contorno, hay otro rectángulo. ¿Ya? Hay otro rectángulo por acá que solamente tiene borde y ocupa casi un 90% del área. Simplemente quedan unos cuantos espacios a los lados. Voy a quitar el relleno, perdón, voy a quitarlo y, perdón, voy a dejar solamente el borde, voy a quitar el relleno. Es una línea no del todo negra, es un poco como grisácea, más o menos así. Y tengo que hacerle lo mismo. Colocar un par de más pequeñas que la principal, que la que está acá, más o menos aquí. Y en toda la mitad. Y también al lado de acá va a duplicar. Listo, creo que ahí está. Entonces, la misma operación. Miren que hasta ahora todo lo he resuelto con sustraer. No he utilizado ninguna otra. Ahí ya quedó. El borde puede ser un poquito... Yo creo que ahí está bien. Voy a ponerle aquí mi toque personal. Voy a agregarle un color a esto. Un relleno. Muy parecido a este, pero más clarito. Que quede así. Y voy a quitarle esa línea de contorno, ese borde. Que apenas como que se percibe. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Bien. Ese es mi toque personal. Bueno. Ahora vamos a empezar con... voy a hacer la mano, pero la voy a hacer más simplificada. O sea, no va a ser tan orgánica, sino que la voy a hacer a base de rectángulos. Va a quedar más como una mano de clic, como el icono de clic. Voy a buscarlo por acá.
icono de clic, que es más sencillo. Y la voy a hacer más geométrica. O sea, quiero que me quede más como, sí, más como esto. Como así. Le voy a empezar a hacer la mano. Esa sí la voy a utilizar con uniones me va a funcionar bien. Vamos a ver si lo resuelvo. Primero, pues tiene el dedo índice, que es el más largo. Voy a solucionarlo con un rectángulo. Pero es un rectángulo que va a tener con doble clic, miren que aparecen los nodos internos. Va a tener las esquinas redondeadas. Va a ser como así. Y los otros dedos también. Bueno, lo estoy haciendo encima, voy a hacerlo encima de aquí, ¿no? Realmente no importa. Le doy duplicar. Y voy a volverlo más chico. Más o menos. Y lo duplico. Son 4 deditos. Uno más. 1, 2, 3, 4. Y por acá está el pulgar. Y la parte de acá es como con un círculo. Y vamos a sacar un pulgar de aquí mismo. Estoy dándole mi propio estilo. Que no quede así súper, pero finalmente es el toque que debemos darle. La manito va a quedar un poquito como anchita. Puedo jugar más con esta forma. Y luego puedo editar los nodos un poco también, ¿no? Para que quede, de hecho, voy a hacerlo de una vez. Voy a convertir esto en trazado. Al convertirlo en trazado, recuerden que yo puedo modificar las curvas. O puedo crear nuevas, dependiendo de lo que queramos lograr. Voy a separar un poco estos deditos de acá para que queden como con el espacio. Se pueda percibir más que se trata de una mano, ¿no? Un poco más este. Miren que ahí hice mi propio icono de mano. Paso seguido, vamos a soldar todo esto. Unión, y ahí ya quedó la mano. Miren que quedó hasta chévere. Ah, bueno, la mano tiene tiene un antebrazo ahí. O sea que voy a hacérselo con un pequeño rectángulo. Y ahora sí. Ahí quedó. Miren que la mano la hice a base de unos rectángulos que les volví curva a las extremidades, los puse en estas posiciones, puse aquí una elipse que luego convertí en trazado y la fui moldeando de cierta forma y luego le hice la operación de soldar. Quiero dejar esto aquí sí dependiente, pues porque de pronto quiero mover la mano o hacerle como algún acento, pues queda mejor como tener esa posibilidad. Entonces ahí ya quedó la mano, ¿cierto? La puedo agrupar
comando G para no tener que estar seleccionando las dos al tiempo. Voy a cambiarle el tamaño y voy a hacer el rectángulo que me dé la referencia que dice subscriptions, que al final es el objetivo de este icono. Vamos a pintar esto de rojo puro. Este lo vamos a colocar al frente. La manito va como más acá. De hecho va un poco más pequeña. Y voy a complementarlo con el texto. Serían en mayúscula y cambia incluso la tipografía. Bueno, el tema de los colores también aplica para el uso de las tipografías. No se excedan en el uso de muchas tipografías, muchos estilos, se tiende a volver caótico. Bueno, aquí vamos a dejarlo un poco más grande. Y vamos a utilizar una letra aquí cursiva. Cursiva seminegrita. Eso así queda bien. Voy a andar un poco acá el botón. Un poco más arriba. Se da como la intención, el énfasis del índice. Miren que ahí quedó la manito. Bien podría, pues de pronto haber, bueno, silveteado y demás, ¿no? Pero no era la intención. Hola, por aquí preguntan, profe, ¿la tarea es hacer una info diferente a esta? No, la idea es que terminen este ejercicio, pero ustedes le ponen su toque, ¿vale? Esa es pues la directriz de la tarea. O sea que lo que tienen lo pueden aprovechar y lo van terminando. Pero si queremos, podemos hacer algo diferente, profe. Bueno, pues ya por aquí alguien me lo comentó. Pues no era la idea, pero bueno, está bien, está bien. Entonces, ahora en los criterios de la tarea, cuando lo vean, pueden seleccionar ustedes también entonces una temática. Voy a dejarlo abierto pues para que lo hagan a gusto. Y pues bueno, tengan en cuenta que si, pues, que quienes ya tengan algo adelantado, pues bueno, ya tienen parte de la tarea, ¿no? Les tocaría empezar desde cero, pero bueno, digamos que vamos a hacerlo de esa forma. Van a utilizar buscar una referencia o una temática libre y van a crear una infografía que comparta pues este tipo de formato, ¿ok? Pero ojo que el objetivo es, chicos, recuerden que ustedes tienen que entregar archivos fuentes donde se vea claramente las operaciones de formas compuestas, ¿ya? Donde se apliquen las técnicas de formas compuestas, no en todos los gráficos, pero sí que las estén aplicando. Miren que aquí yo ya he aplicado dos, ¿no? La de unión y la de restar. Todavía no he utilizado la de diferenciar. Y también las máscaras. Ah, nosotros no vimos máscaras, ¿cierto? Chicos, ¿nosotros alcanzamos a ver máscaras? Creo que no, ¿cierto? ¿Sabemos qué son máscaras? No, profe, algo por ahí comentaste, pero nos dijiste que no era tema aún ver o algo así. Listo, bueno. Entonces, para hoy es indispensable el tema de las máscaras, así que pena con ustedes. Entonces, chicos, las máscaras en la presentación de la semana pasada, ¿qué se me hizo? Hagamos un paréntesis y ya continuamos. Tenemos buen tiempo.
Bueno, chicos, hagamos un paréntesis y presten atención aquí un momento. Presten atención aquí un momento. Bueno, en la clase pasada nosotros vimos los tipos de trazados y formas compuestas, ¿cierto? Donde vimos, bueno, estos ejercicios donde identificábamos dónde se estaban aplicando las formas compuestas. Yo agregué una diapositiva adicional que no les alcancé a mostrar y es esta. O sea, a propósito de los textos y trazados, ¿cierto? Miren que este es un recurso importantísimo para que lo tengan en cuenta, de cómo nosotros podemos vectorizar los textos y los podemos transformar. Eso sí lo vimos, ¿ya? Para crear logotipos o hacer modificaciones en las formas. Y también podemos dar aplicación de máscaras de recorte, ¿ya? Las máscaras de recorte se pueden aplicar tanto a imagen o a gráficos. Entonces, una máscara de recorte es el trazado vectorial que se pone delante de un elemento. Miren, es una forma que se pone encima de otra. Y ya sea trazado o imagen de mapa de bits, y al agruparse oculta de la vista todo lo que esté fuera del trazado sin borrarlo. Entonces miren el ejemplo de la parte de abajo. Aquí se ve claramente, miren el dibujito que está aquí, que son perdón, aquí pongo las anotaciones. Miren que son unas bolitas. Miren que son unas bolitas, ¿cierto? Y a esas bolitas les están creando esta máscara. Esta es la máscara. Esta forma es la máscara, que es este círculo que está aquí. Entonces, al hacer la operación de máscara, todo lo que está escondido, bueno, o todo lo que esté por fuera de este área, va a quedar escondido y solamente va a ser visible esta parte de acá. Miren el ejemplo con esta imagen. La imagen real de estos personajes que están aquí, creo que lo decía en otro curso, que ustedes pensarán que Mario es mi videojuego favorito, pero no, de hecho no lo es, no me gusta mucho. Pero sí me gusta mucho el despliegue que hacen con el tema de la transmediación, del diseño de los personajes, de todo ese despliegue comercial que hacen, me parece genial. Y como marca, ¿no? Como íconos de la industria y sobre todo el universo dentro de lo que encierra su juego. Entonces miren, aquí está la imagen, que es la parte que estoy dibujando aquí en amarillo. Esta es la fotografía real. Y la máscara, ¿cuáles son? Son estos hexágonos que están aquí. Estos hexágonos son las marcas. Las máscaras. Entonces, ¿qué se está viendo? Solamente las máscaras. Entonces, vamos a aplicarlo en la práctica. Ustedes lo pueden hacer para practicar encima del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, bueno, supongamos que yo quiero crear una máscara sobre un gráfico, digamos, aquí sobre esto de suscripciones. Entonces, supongamos que yo me arrepentí, no, yo ya no quiero que el ticket sea de esta forma, sino que quiero encerrar en un círculo todo esto que está aquí. Entonces vamos a aplicar la teoría. Es toda forma que está encima de otra, o sea que voy a colocar este círculo encima, miren, que lo tape. Y que al aplicar, pues lógicamente, el proceso de enmascarado, todo lo que está por fuera va a ser invisible y solamente se va a ver la área de la forma del vector. Entonces lo puse encima y voy a seleccionar todos los elementos que van a estar influidos por esa máscara. Miren que en este caso selecciono todo y le doy clic derecho y le digo máscara con forma. Aquí está la opción que dice máscara con forma, solo con darle clic derecho. En Illustrator es exactamente igual. Ustedes le dan clic derecho y le dan crear máscara. Máscara con forma y wow, bueno, no funcionó del todo bien. Algo sucedió, bueno, puede ser por las agrupaciones de elementos que hay aquí. Voy a probarlo con este de acá. A ver si algo está fallando.
máscara de forma. Voy a agrupar todos estos elementos. Comando G. Efectivamente, entonces voy a volverlo a explicar para que quede claro. Bueno, como ya no se trata de un simple gráfico, ¿no? Miren que ya hay varios grupos de elementos, entonces pues la recomendación es que todo lo que se va a enmascarar esté agrupado. Entonces voy a agrupar esta parte. Ahora sí, pongo la forma encima, selecciono todo, clic derecho y crear máscara de forma. Miren lo que sucedió. No lo borré, ¿no? Todo está dentro. De hecho, si yo muevo la máscara, lo que va a pasar es que pues vamos a ver un cambio en... Miren que si yo muevo la máscara, puedo variar la visualización, ¿no? Entonces miren lo que ocurrió. Y en cualquier momento pues yo puedo quitar esa máscara, ¿no? Desagrupándolo. Vamos a probarlo con una imagen o una fotografía. Voy a buscar aquí un juego que sí me guste. Listo. Miren acá cómo voy a hacer este proceso de enmascarado. Ojo, para el ejercicio ustedes no deben trabajar con imagen, ¿no? Solo vector. Solo gráficos vectoriales. Eso sí es una exigencia. Paso con mi imagen. Voy a buscar aquí una imagen. Cualquiera, digamos aquí copy y voy a pegarla acá. Y miren, tengo esta imagen, ¿cierto? Y yo quiero hacer algo similar a lo que tiene esta, ¿no? Como que se vea algunas partes. Entonces, creo las formas. Miren, círculo. Voy a crear aquí un polígono. Duplico varios polígonos. Puedo cambiarlos en tamaño. Voy a limitar. O sea que esta herramienta me sirve como si estuviéramos recortando una foto en Photoshop. Exacto, Exacto. Para sacar algún extracto que nosotros queramos de alguna imagen. Exacto, sí, correcto. Esto también se puede hacer con la pluma, ¿cierto? Las formas, sí. Es que las figuras que tú quieras, sí las puedes hacer como desees, con la pluma. Claro, porque con la pluma tú puedes enmascarar una silueta. O sea, yo podría enmascarar esta silueta aquí con la pluma, silueteándolo, y luego lo convierto en una máscara, una forma. Listo, gracias. Entonces miren, para crear la máscara, los elementos deben estar encima, en el fondo debe estar lo que se va a enmascarar, clic derecho, máscara con forma. No sé por qué no me está funcionando. Ya sé lo que pasó aquí. Miren que pues aparentemente la máscara debe estar agrupada. Vamos a ver si haciéndole aquí, fusionando los elementos para que hagan parte de una forma compuesta, y ahora sí le digo máscara con forma. Lo que tienes que hacer es seleccionar todos los objetos, por favor. Sí. Ok. Listo, miren lo que ahí quedó. Ya les explico qué era lo que pasaba. Es que hay que aprender a entender pues las dinámicas de los programas, ¿no? Si yo selecciono una sola forma y creo la máscara
la máscara con forma, miren que él me va a dejar aplicarlo, ¿cierto? Miren que ahí pues me está cortando esa parte. Si yo selecciono varios y aplico máscara con forma, miren que no me va a hacer el ejercicio, no me va a hacer la operación con los demás objetos. ¿Por qué? Porque pues él está interpretando que debe ser solo uno, entonces tengo que convertir todos estos elementos en un mismo objeto. Entonces, lo fusiono, crear forma compuesta y además lo convierto en trazados para que me queden como si todos estos fueran un mismo dibujo. Entonces, ahora sí, creo la máscara con forma y ya voy a tener este resultado. ¿Vale? Entonces, es un recurso muy utilizado, así que es una buena herramienta. El ejercicio, bueno, voy a hacer rápidamente lo que decía compañero. Miren que si yo hago una silueta con la herramienta pluma, voy a hacerlo así a modo súper rapidísimo. Modo súper rápido. Sin pulirme. Pueden siluetear. Les queda la forma encima, selecciono acá máscara con forma y miren que ahí queda silueteado mi personaje y pues uno lo puede integrar de una forma más atractiva a un diseño. Ojo que esto no se puede hacer en el ejercicio, ¿no? Estoy haciendo aquí para mostrarles a ustedes el ejemplo, pero para que entiendan pues que existe ese recurso de las máscaras, que es válido pues en muchas situaciones la utilización. Ya cuando estemos trabajando mapa de bits, pues vamos a enfocarnos mucho en esta parte. Lo que yo no recomiendo es hacer esto, o sea, utilizar un mapa de bits y siluetearlo en un vector, pues digamos que no, o sea, lo mejor es trabajar mapa de bits en programas de mapa de bits, ¿ya? Y lo que va a hacer vectoral es vectores. Entonces todo lo que sea máscaras para vectores, pues sí, mejor hacerla en el programa vectorial. Pero, por ejemplo, un proceso de silueteado no es bueno hacerlo en vectores porque los vectores no tienen las mismas propiedades que tiene un programa, por ejemplo, como Photoshop, para hacer difuminados y para jugar como... O sea, es un poco más artístico, más al tacto. Aquí es más precisión, entonces por eso para figuras precisas no es recomendado. Bueno, ¿qué nos falta? Vamos aquí trabajando. Bueno, acá la línea punteada, aquí tenemos una línea punteada, muchachos, que es en esta parte. Ellos se ven las propiedades de línea. Vamos a ver si el programa que estamos, o sea, si el Gravit llega hasta allá. Pero regularmente esto en un programa como Illustrator, creo aquí un documento nuevo. Aquí estoy en Illustrator, ¿no? Entonces, en Illustrator, miren que yo puedo crear una línea. Y la línea, pues yo no, si yo quiero hacer una línea punteada, yo no tengo que ponerme a hacer liniecita por liniecita, ¿no? Uno pensaría, uy, me toca hacer esto, pues puede ser como, ¿cierto? Una inocentada, ¿cierto? Y uno dice, bueno, vamos a hacerla así. Pero no, digamos que parte de una línea que tiene todas sus propiedades vectoriales, ¿cierto? Donde yo puedo convertir en suavizado. Y yo lo que hago es que el acabado de la línea sea punteado. Entonces miren que ahí lo hizo. ¿Sí ven? Y eso me maneja pues las distancias y los parámetros que yo quiera asignarle, ¿no? Miren, ahí por ejemplo, ahí hice una línea punteada basándome en una misma línea. Y ya pues si yo la modifico, va a tener todas las propiedades de trabajo como tal. ¿Ya? Entonces vamos a ver si el Gravit aquí tiene algo similar. Si no, pues se lo quedo debiendo, muchachos, cuando estemos retomando Illustrator. Por eso es que no, hay cosas que no les puedo revelar de una porque pues definitivamente, lógicamente, pues Illustrator es una herramienta muy completa para el tema de los gráficos vectoriales. Entonces, miren, tengo la línea, vamos a ver si encuentro por aquí, aquí sí toca literal cacharrear si la línea, el borde tiene esas propiedades.
Bueno, mientras tanto vieron que si yo me paro, por ejemplo, miren aquí en esta letra. En esta letra, miren que yo puedo tener efectos y entre esos efectos miren que está la sombra. Ustedes pueden agregar el que ustedes consideren pertinente o que quieran utilizar. Miren que si agrego aquí una sombra, van a notar que pues efectivamente se le agrega como un acabado al texto. No sé si lo alcanzan a notar ahí. Mírenlo ahí. Y puedo modificar la sombra. También le puedo cambiar el color. No sé si lo alcanzan a notar, a percibir. ¿Sí lo notan? Si ven que el texto queda como con una especie de volumen y es por la sombra que yo le acabé de asignar. No hay que abusar de los efectos. Bueno, vamos a ver si muero en el intento o si sí se puede aquí colocar el borde, el tipo de borde. Sí, lo va a tener, mírenlo acá. Miren, acá seleccionando la línea para hacer en este caso la referencia, ¿cierto? Esto. Para hacer esta línea punteada, muchachos, entonces miren, voy a hacer aquí el ejemplo. Tengo la lineecita que está aquí. Este programa está genial, de verdad que sí. El futuro de las aplicaciones, muchachos, va a ser en la nube y online. Ya se tienen que ir olvidando en un futuro no muy lejano de estar instalando programas. Esto va a ser así multiplataforma y súper chévere. Bueno, chicos, entonces miren, tengo la línea, ya hice la curva, ¿cierto? Porque tenía una curva. Voy a hacerla más coherente a la referencia, es como algo así. Y aquí seleccionando la línea, miren que aquí me aparece un iconito de configuración de borde avanzada, al lado de la basura. Entonces, si yo presiono ahí, me va a aparecer esta ventana, donde me aparecen cómo van a ser los extremos, que si va a ser de guión espaciado. Y aquí en espaciado, voy a colocar un valor aleatorio, pues depende del tamaño del guión, así mismo va a ser el espaciado. Y miren, ahí está, ¿no? La manejé con guión de más o menos 6 unidades. Y miren que ahí queda la línea punteada. Fácil, ¿no? Entonces miren cómo las propiedades avanzadas nos van dando ya pues más posibilidades a la hora de componer. En el caso de la recta de acá, repito, miren, hago una línea. De hecho, esta línea va acá. Hago una línea. A esa línea yo la volví curva. Así. Me voy a las propiedades del borde y le agrego aquí en guión 6 unidades. Y miren que ya queda punteada. ¿Vale? Entonces miren lo interesante de ese ejercicio. Bueno, chicos, ya pues para finalizar, ya se nos fue el tiempo. Hago el cierre de la clase. Bueno, espero que les haya ido bien con el ejercicio. Recuerden que pues era básicamente enfocarnos en la práctica. Ya pues tienen las herramientas necesarias para completar el ejercicio. Entonces la tarea para el próximo martes es la siguiente. Van a completar la infografía, ¿cierto? Con toda la información que contiene. Le pueden aplicar su toque secreto, pueden agregar iconos, siempre y cuando estemos en el universo de los vectores, ¿ya? El ejercicio que debe evidenciar aplicación de formas compuestas, o sea, la unión, la resta, la diferencia, ¿cierto? Debe tener esas intervenciones. Pueden incluir, digamos, procesos de vectorización con la pluma, también lo pueden hacer, y deben manejar tipografía
tipografía en distintos tamaños y en distintas fuentes si es necesario, pero ojo, cuiden mucho la armonía y traten de hacer composiciones, pues ojalá con referencia. Primero trabajar como guiado, ¿no? Con referencias para que les queden unos diseños buenos. ¿Listo? Abro la posibilidad de que elijan un tema, ¿cierto? Pero ustedes se la juegan, ¿ya? Se la juegan con el tema que decidan y que realmente tenga el nivel de complejidad que se está exigiendo. O sea, el nivel de complejidad que yo les estoy pasando es el de esta infografía que estábamos haciendo en clase. Entonces debe ser por lo menos similar, ¿ya? En cuanto a contenido. Ahí es digamos, se la juegan ustedes. Me interesa que sea así porque me gusta que ustedes exploren, que busquen temáticas que ustedes mismos se reten, ¿cierto? Que digan, uy, yo quiero hacer algo como esto. Pero se la juegan porque si llegan con algo muy sencillo, pues les juega en contra, ¿no? Entonces, básicamente esas son las reglas del juego. En instantes les voy a subir la tarea a Classroom para que quede programada para el próximo martes, terminando el día, así como hemos venido trabajando. Entonces, bueno, muchachos, no siendo más, pues fue un placer estar con ustedes nuevamente en esta clase. Estemos pendientes de las comunicaciones que nos dé la universidad con respecto a la información que está obteniendo por parte de ustedes con las encuestas. A ustedes les llegó un correo donde hay una circular donde se informa cómo es el procedimiento del funcionamiento de los escritorios remotos y cómo es el funcionamiento de quienes requieren de los laboratorios en el campus. Bueno, ahí está todo el protocolo que se tiene que seguir y bueno, ante todo que estén súper bien informados con eso y esperemos pues que esto evolucione. Entonces nos vemos, chicos, ya la otra semana, que les rinda con el trabajo y que tengan un feliz resto de día. Se cuidan. Chao, chao, muchachos.